Vamos a comenzar a ver mecánica de Lagrange. Hoy veremos la clase número 1. Veremos grados de libertad, restricciones y coordenadas generalizadas y clasificación de las restricciones. Lagrange desarrolla la formulación después de Newton. La formulación newtoniana hemos visto que consta de ecuaciones diferenciales vectoriales, las ecuaciones del movimiento. Y la formulación lagrangiana se fundamenta en el principio de Lagrange y en el principio de relajación de las restricciones y conduce a ecuaciones diferenciales escalares. Vamos a comenzar a ver entonces grados de libertad. Vamos a ver cuántos grados de libertad tiene una partícula libre de moverse en el espacio. Vamos a referirle a un sistema cartesiano X y Z, y una partícula P en el espacio tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, debo prescribir 3 coordenadas independientes, que serán: esta será X, esta será Y y esta en altitud será Z, para conocer la configuración del sistema, en este caso de la partícula. Estos 3 parámetros, estas 3 coordenadas, pueden ser estas o pueden ser, hay varias posibilidades, puede ser esta, este ángulo θ, este ángulo en elevación φ y esta intensidad R. Es decir, que los parámetros X y Z, o las coordenadas X y Z, caracterizan la posición de una partícula que tiene 3 grados de libertad. O, estos son coordenadas cartesianas, o en color verde, el ángulo θ, el ángulo φ y la intensidad R también son 3 magnitudes que caracterizan la posición de la partícula. En cualquier caso, o en el primer caso son coordenadas cartesianas, en rojo, y en verde son las coordenadas esféricas. En cualquier caso son 3 los parámetros cuando la partícula tiene 3 grados de libertad. Si tenemos un cuerpo rígido en el espacio, lo referimos a un sistema cartesiano X y Z, un cuerpo rígido. ¿Cuántos grados de libertad tiene el cuerpo rígido libre de moverse en el espacio? Tiene 6 grados de libertad. Entonces, lo que podemos hacer es, para el centro de masa, G, damos las coordenadas X, Y y Z del centro de masa. Van 3 coordenadas, pero como tiene 6 grados de libertad, necesito 6 coordenadas. Entonces, por supuesto, porque si conocemos la posición del centro de masa, el cuerpo puede tener infinitas posiciones giradas con el centro de masa con estas coordenadas. Entonces, además, hay que dar el ángulo θx, θy y θz, que son los ángulos de giro respecto a los ejes X y Z. En este caso, tendremos 6 parámetros, que son 3 coordenadas cartesianas y 3 coordenadas angulares, que caracterizan los 6 grados de libertad que tiene el cuerpo. Entonces, miremos estos dos casos: la partícula en el espacio, el cuerpo rígido en el espacio. La partícula en el espacio tiene 3 grados de libertad, necesito 3 coordenadas. En color rojo son las 3 coordenadas cartesianas, son 3 coordenadas del mismo tipo. Mientras que en color verde las coordenadas esféricas son 2 coordenadas angulares y una coordenada lineal, son de distinto tipo. Lo mismo pasa aquí. Para caracterizar los 6 grados de libertad que tiene ese cuerpo rígido, libre de moverse en el espacio, tenemos 3 coordenadas lineales y 3 coordenadas angulares. Si llevamos al plano, el cuerpo rígido en el plano, sea el plano XY, bueno, ¿cuántos grados de libertad tendrá? Bueno, observemos que si este es el centro de masa, necesito caracterizar esta posición, o esta coordenada y esta coordenada,
esta es la coordenada Y del centro de masa y esta es la coordenada X del centro de masa. Conocida la coordenada X y la coordenada Y del centro de masa, necesito un ángulo, ¿sí? Porque este cuerpo puede tener infinitas posibilidades de configuraciones con ese centro de masa en esa posición. Entonces tengo que formular simplemente un ángulo que puede ser el ángulo con el eje X, y con esas tres coordenadas yo tengo descritos los 3 grados de libertad que tiene un cuerpo rígido libre de moverse en el plano XY. Consideremos un cuerpo rígido en movimiento en torno a un punto fijo. El origen del sistema de referencia sea un trompo o algo parecido a un trompo en rotación en torno al punto fijo O, X y Z. ¿Cuántos grados de libertad tiene este cuerpo rígido que ya no está libre de moverse en el espacio, sino que está restringido a moverse con un punto fijo? En este caso tengo 3 grados de libertad. El cuerpo rígido tiene 3 grados de libertad. Si bien tiene 6 libre, esta restricción, el hecho de que el cuerpo rígido tenga que rotar en torno a un punto fijo, esta restricción, que es como una unión esférica, es una articulación de tercer tipo, restringe 3 grados de libertad. Entonces tengo 6 grados de libertad si estuviese libre, menos 3 grados restringidos por la articulación esférica, tengo 3 grados de libertad resultante. Entonces el cuerpo rígido en rotación en torno a un punto fijo tiene 3 grados de libertad. Necesito 3 parámetros, 3 coordenadas para describir la configuración del sistema, del cuerpo en este caso. Y bueno, los parámetros más usuales son el ángulo psi, el ángulo θ y el ángulo φ, que son los ángulos de Euler. 3 grados de libertad y 3 parámetros o 3 coordenadas, en este caso coordenadas angulares, que resultan ser los ángulos de Euler para describir la configuración del sistema. Vamos a ir al plano XY y vamos a una partícula en el plano XY, una partícula libre de moverse en el plano XY. Observemos aquí, una partícula libre de moverse en el espacio tiene 3 grados de libertad. Libre de moverse en el plano XY tiene 2 grados de libertad. Necesito 2 coordenadas para describir su configuración o su posición. Pero ahora vamos a introducir una restricción. La partícula no se mueve libremente en el plano XY, sino que se mueve obligada a moverse en una parábola conocida de la forma K1 más K2 X cuadrado. Bueno, entonces la partícula se mueve en el plano, pero además se mueve en esa parábola. ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema? Si la partícula estuviese libre de moverse en el plano XY, tiene 2 grados de libertad. Pero aquí hay una restricción que restringe 1 grado de libertad, menos 1. Entonces le queda 1 grado de libertad. La partícula que se mueve en un plano dentro de la curva conocida tiene 1 grado de libertad. Entonces, fíjense que yo necesito únicamente prescribir una coordenada X, porque la coordenada Y queda prescripta. Y es K1 más K2 X cuadrado. Es decir, yo doy X únicamente. Entro a esta ecuación y tengo el Y. Es decir, tengo 1 grado de libertad y una coordenada independiente que caracteriza la posición. Por supuesto que tengo que conocer la restricción o la ecuación de restricción como es en este caso. ¿Qué efecto producen las restricciones? Entonces, fíjense que si la partícula está libre de moverse en el plano XY, tiene 2 grados de libertad.
introducimos la restricción, la obligamos a moverse en esta curva, introducimos una ecuación de restricción, que es esta, y disminuyen los grados de libertad. Entonces, antes tenía 2 cuando estaba libre, ahora tiene 1 grado de libertad. El efecto de introducir una restricción es disminuir los grados de libertad, por lo tanto disminuir la cantidad de coordenadas independientes que son precisas para determinar la configuración del sistema. Sigamos en el plano, pero vayamos a coordenadas polares. Vamos a referirnos al sistema XY y supongamos que yo tengo una barra que puede girar libremente en torno a O, y en esta barra tengo enhebrado un pasador. El pasador puede ir y venir. Entonces, esta barra puede girar libremente en el plano XY y el pasador se puede deslizar libremente a lo largo de la barra. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta partícula? Vamos a suponer que la barra no tiene masa o tiene una masa despreciable y solamente sirve para establecer el movimiento de la partícula. ¿Cuántos grados de libertad tiene en este caso esta partícula? Bueno, tiene 2, porque en realidad se puede mover a lo largo, se puede mover en cualquier punto del plano XY. Entonces yo necesito prescribir el ángulo θ de esta barra y la intensidad R, ¿sí? Que es este valor, esta intensidad. Conociendo θ y R, conozco la configuración del sistema. Tiene 2 grados de libertad porque es una partícula en el plano y tengo 2 coordenadas que caracterizan la configuración de la partícula. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta barra es la misma barra, pero ahora vamos a cambiar el enunciado. Este es el cursor, que está enhebrado y se puede mover libremente a lo largo de la varilla. Vamos a decir que esta barra tiene una velocidad angular omega conocida. Vamos a suponer que es constante para hacerlo sencillo, pero conocida. ¿Cuántos grados de libertad tiene este sistema? Bueno, hemos introducido una restricción. Entonces, como el movimiento de la barra está prescripto, no está libre, no necesito θ, porque θ lo conozco porque integro esta velocidad angular y tengo el ángulo, o sea que el movimiento de la barra está prescripto. Por lo tanto, tengo una única coordenada que yo debo prescribir para conocer la configuración, que es R, la posición de la partícula a lo largo de la barra. El sistema ahora tiene 1 grado de libertad, acá tengo 2 grados de libertad. Tiene 1 grado de libertad y la coordenada que tengo que prescribir es R, porque el movimiento de la barra es conocido. Si es conocido, el ángulo θ se calcula, está prescripto. Vamos a péndulo doble coplanario. XY. El péndulo doble coplanario es un péndulo de longitud L1 y una masa M1, y luego a partir de él otro hilo inextensible L2 y una masa M2. Vamos a suponer que los hilos son inextensibles con masa despreciable. Ahora tengo dos partículas en el plano. ¿Cuántos grados de libertad tiene el péndulo doble coplanario? Si las 2 partículas estuviesen libres de moverse en el plano, tengo 2 grados de libertad para esta partícula y 2 grados de libertad para esta partícula, porque ahora ya es un sistema de partículas. Pero claro,
las dos partículas no están libres de moverse en el plano XY, sino que tienen una restricción. Estas longitudes de los hilos son inextensibles, es decir, son constantes. Entonces yo tengo dos restricciones, L1 igual constante y L2 igual constante. Entonces, si esta partícula libre, si estuviese libre, tendría 2 grados de libertad, y esta, si estuviese libre, tendría 2 grados de libertad, tengo 4 grados de libertad, si esto no estuviese vinculado por los hilos. Tengo dos restricciones, entonces me quedan 2 grados de libertad. El péndulo doble coplanario tiene 2 grados de libertad. Por lo tanto, debo prescribir dos coordenadas para conocer la configuración del sistema, que podrían ser θ1 y θ2. En este caso, dos coordenadas angulares, θ1 y θ2, para el sistema del péndulo doble coplanario que tiene 2 grados de libertad. Fíjense que si ahora decimos, bueno, al péndulo doble coplanario, en vez de hilos inextensibles, le ponemos bandas elásticas extensibles. Entonces, esto es una banda elástica de longitud R1 variable y esta es una banda elástica de longitud R2 variable. Bueno, ¿cuántos grados de libertad tiene el sistema? Bueno, ya no tengo estas restricciones, así que el sistema en este caso tiene 4 grados de libertad. Y las 4 coordenadas que necesito para prescribir la configuración del sistema son R1, R2, θ1, θ2. Estas son las 4 coordenadas. 2 lineales, que son R1 y R2, y 2 angulares, que son θ1 y θ2. Ahora sí vamos a comenzar a ver restricciones. Las restricciones, también llamadas ligaduras, como hemos visto en el caso anterior o minutos atrás, vimos que las restricciones impuestas a un sistema disminuyen la cantidad de grados de libertad del mismo. ¿Qué son físicamente las restricciones o ligaduras? Son las condiciones que constriñen, que restringen el estado de movimiento de un sistema. Vamos a suponer que tenemos un avioncito. Esto es un avión que tiene una determinada velocidad, va en línea recta. Este es el suelo. Bueno, y el avión, acá hay un radar, y el radar va siguiendo al avión. Vamos a ver, este sistema, el avión, tomado como partícula, no está libre en el plano XY. Si estuviese libre en el plano XY tendría posibilidad de moverse en cualquier punto del plano, pero se mueve en línea recta. Vamos a una determinada altitud que vamos a llamar h. Entonces hay una restricción, vuela a una altitud h, entonces podemos decir que h igual constante, esta es la restricción. Se tiene que mover en h igual constante. Si esto es r y esto es θ, podemos decir, bueno, a ver, el seno de θ es h dividido r. H dividido r. Y de acá, r es h seno de θ. Entonces, ¿qué tengo acá y qué tengo acá? Bueno, acá tengo la restricción escrita en coordenadas cartesianas, h constante. Y acá tengo la restricción, que es la misma, escrita en coordenadas polares. Es decir, que yo a la restricción física, yo la puedo escribir de esta forma, de esta y de muchas más también, ¿no es cierto? La puedo escribir en coordenadas, en este caso, escrita en coordenadas cartesianas y en este caso escrita en coordenadas polares. Vamos al péndulo doble coplanario. Tengo una masa M1, una masa M2.
M1 y M2. Un hilo inextensible L1 y un hilo inextensible L2. Bueno, en coordenadas polares podemos decir L1 igual constante, L2 igual constante, como hemos visto, son las dos restricciones que tiene este sistema. Esto es en coordenadas polares. En coordenadas cartesianas, esto es la posición I1 y esta es la X1, que son las coordenadas cartesianas de la masa M1. Esta es X2. Y esta es I2, X2 y 2 son las coordenadas cartesianas de la masa M2. Entonces, en coordenadas cartesianas podemos decir, miremos este triángulo que se forma entre la longitud X1 y 1 que también está ahí, y observamos que X1 cuadrado más Y1 cuadrado es L1 cuadrado. Pitágoras. Esa es una de las restricciones. Y la otra restricción, fíjense que este cateto es X2 menos X1 y este cateto es I2 menos I1. Aplicamos Pitágoras y me queda X2 menos X1 al cuadrado más I2 menos I1 al cuadrado es igual a L2. Y aquí tengo las dos restricciones anteriores pero escritas en coordenadas cartesianas. Tengo entonces el sistema péndulo doble coplanario con hilos inextensibles, 4 grados de libertad si las partículas estuviesen libres, menos 2 restricciones, o aquellas, quedan 2 grados de libertad para el sistema. Vamos a clasificar a las restricciones en dos grandes grupos. Restricciones holónomas, cuando son de la forma f de rt igual a 0, y restricciones no holónomas, cuando son de la forma b rt igual a 0. Las restricciones holónomas vinculan únicamente las coordenadas espaciales y el tiempo eventualmente. A las restricciones holónomas se las llama restricciones geométricas también. Geométricas o configuracionales o de configuración. Restricciones holónomas, cuando las restricciones vinculan las coordenadas espaciales, también llamadas geométricas o de configuración. Y las restricciones no holónomas involucran la velocidad, entonces son denominadas restricciones de velocidad. Restricciones de velocidad. Muchas veces las restricciones no holónomas o restricciones de velocidad pueden ser integradas y van a ser restricciones holónomas. Es decir, las no holónomas integrables serán restricciones holónomas. Y las no holónomas que no son posibles de ser integradas y llevadas a las restricciones holónomas mantienen su nombre de restricciones de velocidad o restricciones no holónomas. Otra clasificación, esta es la clasificación más general. Otra clasificación es de restricciones esclerónomas, cuando las restricciones son estacionarias, y reónomas cuando las restricciones dependen del tiempo, y
tienen al tiempo específicamente en forma explícita. Entonces, restricciones holónomas y reónomas. Las reónomas tienen el tiempo expresamente en forma explícita y las esclerónomas son estacionarias, es decir, no dependen del tiempo. Y después hay otra clasificación, que se combinan las clasificaciones, en catásticas y acatásticas. Es decir, que las restricciones se combinan. Una restricción puede ser holónoma, esclerónoma, catástica. O puede ser no holónoma, reónoma, acatástica. Bueno, y así. Bueno, repasamos las restricciones. Si son función de la posición y el tiempo, son llamadas holónomas, también geométricas o de configuración. Y si las restricciones son función de la posición, de la velocidad y del tiempo, son llamadas no holónomas o de velocidad. El concepto de restricción holónoma trae como consecuencia la definición del concepto de coordenadas generalizadas. Las coordenadas generalizadas, volvamos a lo primero que vimos hoy. Hoy vimos una partícula libre de moverse en el espacio. Entonces su posición se caracteriza por las coordenadas X y Z, las coordenadas cartesianas que me dan la posición de esa partícula en el espacio. Las coordenadas X y Z son un conjunto de coordenadas generalizadas para este sistema. Y también vimos que podemos decir, bueno, el ángulo θ, R y el ángulo de elevación φ, componentes esféricas. Bueno, estas tres componentes esféricas son también otro conjunto de coordenadas generalizadas posibles. En el primer caso, las coordenadas generalizadas son las tres lineales y en el segundo caso, las coordenadas generalizadas son dos angulares y una lineal. Y existen en general infinitos conjuntos de coordenadas generalizadas. Vayamos al cuerpo rígido en el trompito. El cuerpo rígido en rotación en torno al punto fijo O. Vimos que tiene 3 grados de libertad y los ángulos de Euler, psi, θ y φ, son las tres coordenadas, en este caso angulares, que elegimos como sistema de coordenadas generalizadas para describir o asociadas a este sistema. Es decir, que las coordenadas generalizadas son conjunto de coordenadas lineales o angulares que caracterizan la configuración de un sistema. Las velocidades, por ejemplo, en el caso de cartesianas, x punto, y punto, z punto, ¿sí? Este vector se denomina velocidades generalizadas. Y las derivadas de r, θ y φ son también velocidades generalizadas. Es decir, que el conjunto de velocidades generalizadas también puede ser r punto, θ punto, φ punto. Esas son las velocidades generalizadas. Las velocidades generalizadas en este caso serán psi punto, θ punto, φ punto. Esas son las velocidades generalizadas. Bueno, y así para el resto de los sistemas que hemos visto. La letra reservada para escribir a las coordenadas generalizadas son las letras Q minúsculas. Es decir, que este sistema, que tiene 3 grados de libertad, tiene coordenadas acá. Vamos a suponer que tomamos las coordenadas cartesianas como coordenadas generalizadas. Las coordenadas x1,
X, Y, Z son las coordenadas generalizadas, pero no las llamamos X y Z. Las vamos a llamar Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Es decir, X será llamada Q sub 1, Y Q sub 2, Z Q sub 3. Las coordenadas generalizadas las llamaremos con la letra Q. En este caso, psi, tita y phi, bueno, lo mismo. A psi lo llamamos Q sub 1, a tita Q sub 2 y a phi Q sub 3. La letra Q minúscula, con su subíndice, la vamos a reservar para las coordenadas generalizadas. Las velocidades generalizadas, X punto, Y punto, Z punto, bueno, serán Q1 punto, Q2 punto, Q3 punto. Las velocidades generalizadas. En el caso que utilicemos coordenadas esféricas, bueno, R, tita y phi, bueno, aquí R, tita y phi serán las coordenadas generalizadas Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Es decir, yo puedo elegir lo que quiera y lo llamo con la letra Q minúscula. El subíndice de la letra Q va a variar entre 1 y M. Es decir, que M, vamos a hacer una letra M artesanal o gótica, es la cantidad de coordenadas, la cantidad de coordenadas generalizadas. Y vamos a llamar con la letra K la cantidad de restricciones, una K también medio artística o gótica, para diferenciarla después en los contadores de los índices, de las letras K y M y alguna otra. K es el número de restricciones. En este caso, bueno, tengo 3 restricciones aquí. ¿Sí? Aquí tengo 3 restricciones. Entonces, K, en este caso en particular, K será el cantidad de restricciones en el sistema. Entonces reservaremos las letras Q minúscula para las coordenadas generalizadas. Las velocidades generalizadas serán, en consecuencia, las Q punto. Reservaremos la letra M gótica o artística para la cantidad de coordenadas generalizadas que tiene un sistema y K gótica para la cantidad de restricciones. Entonces ahora vengamos aquí y vamos a analizar lo siguiente. Las restricciones, cualquiera sea su tipo, las podemos escribir de la siguiente forma. La sumatoria de dj igual a 1 hasta m de c sub ij diferencial q sub j más c sub i diferencial de t igual a 0. Esto se conoce como la forma pfaffiana. Pfaffiana viene de este matemático alemán que vivió en el siglo XIX, que desarrolló esta forma. Entonces esta es la forma diferencial de escribir una restricción. Este Joan me parece que es doble N, creo. A ver, sí, doble N. Bueno, esta es la forma pfaffiana, viene su apellido, o forma diferencial de las restricciones. Cualquier restricción puede ser escrita de esta manera. ¿Cuál es la utilidad de escribir las restricciones de esta manera? Cuando las escribimos de esta manera podemos analizar su integrabilidad. ¿Qué significa? Que si tenemos una restricción de velocidad, podemos ver si es integrable a una restricción holónoma o no, para que finalmente quede categorizada como holónoma o no holónoma. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos que ver la integrabilidad de esta expresión. Entonces, la integrabilidad la tendremos cuando tenemos una función phi,
la sumatoria j igual a 1 hasta m, una función phi tal que de phi a de q sub j por diferencial q sub j más de phi a de t por diferencial de t igual a 0. Es decir, esta es una expresión diferencial integrable. Entonces, si es que existe una función phi tal que satisfaga que esta ecuación sea igual a esta, es decir, que esto es c sub ij y esto es c sub i. Entonces, la integrabilidad de una expresión de este tipo vendrá dada de la siguiente manera. Vamos a hacer espacio aquí. Aquí teníamos, para recordar, m es la cantidad de coordenadas generalizadas y k es la cantidad de restricciones en el problema. Bueno, queremos buscar entonces que esta forma diferencial con esta phi sea tal que yo esto lo pueda integrar y a una función de la forma f de r t igual a 0, o lo que es lo mismo, una forma de q sub 1 en términos de las coordenadas generalizadas, q sub 2 hasta q sub m, tiempo igual a 0, porque hay m coordenadas generalizadas. Es decir, a esta expresión, si es posible integrarla a una forma de este tipo, significa que es integrable. Y si es integrable, la restricción de velocidad es holónoma. Si no es integrable, la restricción de velocidad queda como tal, como no holónoma. Entonces, la integrabilidad de esta expresión, que es simplemente un diferencial, la obtenemos derivando la derivada segunda de phi que está respecto a q sub j, la derivamos respecto a la coordenada q sub k. Y esto es la derivada de c sub ij respecto a q sub k. Y esto es la derivada de c sub ik respecto a q sub j. Se debe satisfacer esta condición. Y la otra condición que se debe satisfacer es la derivada segunda de phi respecto del tiempo respecto de q sub j de phi de t s sub i. Entonces esto es la derivada de c sub i respecto de q sub j, y esto es la derivada de c sub ij respecto del tiempo. Entonces, cuando se satisfacen estas condiciones, la forma pfaffiana, escrita de esta manera, es integrable a una función de este tipo. Entonces, a modo de resumen, vamos a escribir las condiciones de integrabilidad. Las condiciones de integrabilidad son esta y esta. Se tienen que satisfacer esas condiciones. Si se satisfacen, esta forma diferencial es integrable y la restricción de velocidad pasa a ser integrable, también llamada en forma directa holónoma. Y si no es integrable, queda como restricción no holónoma. Aparte de la clasificación general que ya hemos visto, restricciones holónomas y no holónomas, también vimos que están las restricciones esclerónomas y las reónomas. Las esclerónomas son cuando son estacionarias, es decir, no dependen del tiempo. En este caso, no tendría t acá, no dependería del tiempo. Y si dependen del tiempo, como sería este caso escrito aquí, general, se las denomina reónomas. Es decir, que tanto las holónomas como las no holónomas pueden ser, si son estacionarias, se las denomina
esclerónomas y si son función del tiempo se las denomina reónomas. Y finalmente la otra clasificación que nombramos es la de catásticas. La vemos aquí. En la forma pfaffiana de las restricciones, si C sub i es 0, si C sub i es 0, se denomina es catástica la restricción. Y si C sub i es distinto de 0, es acatástica. Ahí tenemos entonces el conjunto de clasificaciones, es decir, que una restricción puede ser holónoma, esclerónoma, catástica, o puede ser no holónoma, esclerónoma, acatástica. Bueno, y así, todas las combinaciones posibles. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Comencemos a revisar los ejemplos que ya hemos visto. El problemita del avión, ese que vuela en línea recta. ¿Sí? El problemita del avión, ese que volaba en línea recta, este es el avión. Que va con una determinada velocidad a una altitud h del suelo. Entonces vimos que en coordenadas cartesianas h igual constante o i menos h igual a 0 es lo mismo. Si ponemos el eje y acá y el eje x acá. Esta es una forma de escribirla en coordenadas cartesianas. La hemos escrito h igual constante. Bueno, esta es otra forma de escribir lo mismo. ¿Esta qué tipo de restricción es? Bueno, o en su versión en coordenadas polares, esto es r y esto es θ, entonces vimos que el seno de θ es h dividido r, entonces de acá r es h seno de θ. Entonces, esta es la restricción del avión que vuela en línea recta en el plano XY, en coordenadas polares, y esta es la restricción escrita en coordenadas cartesianas. ¿En qué clasificación entra? Bueno, claramente son holónomas, porque vinculan las coordenadas del vector posición del cuerpo. Más que hablar del vector posición, como vamos a hablar bastante más en forma escalar, bueno, las restricciones, o la restricción, porque es una, depende de la posición o de las coordenadas de la posición. Bueno, también del vector posición es lo mismo. ¿Qué otro vimos? El péndulo doble coplanario. El péndulo doble coplanario, este M1, M2, L1, L2, bueno, este punto fijo. El péndulo doble coplanario, vimos en coordenadas cartesianas que esto era x1 cuadrado más y1 cuadrado igual L1 cuadrado, Pitágoras. Y x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado igual L2 cuadrado. Estas dos restricciones, son dos restricciones escritas en coordenadas cartesianas, son holónomas porque están vinculando las coordenadas de los vectores posición de las dos partículas en cuestión. En cualquier caso, aquí están en coordenadas cartesianas y en polares las podemos escribir como R menos L1, 0, R menos L2, 0. Bueno, es lo mismo en coordenadas polares, escrito ahora ya matemáticamente, no tanto L1 constante, sino ahora escrito en forma matemática. Bueno, vemos que son holónomas porque vinculan las coordenadas de las posiciones
de las partículas. Sea la restricción x1 por x2 cuadrado por x1 punto más x1 cuadrado por x2 punto más seno de t igual a 0. Bueno, acá tenemos esta restricción. Queremos clasificarla. Necesitamos saber si es holónoma o no holónoma. Por lo tanto, para clasificarla, tenemos que escribirla, o sea, ¿qué vemos acá? Vemos que tengo x1 punto, x2 punto. Significa que esta es una restricción de velocidad. Ya no involucra solamente las coordenadas espaciales de la posición, sino que involucra las velocidades. Entonces, en este caso, que tenemos que llevarla a su forma pfaffiana. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. x1 por x2 cuadrado. Y x1 punto lo escribo como dx1 de t. Bueno, esto sigue igual, x2. Y x2 punto es dx2 a dt. Más el seno de t igual a 0. Multiplico ambos miembros por diferencial de t. El segundo miembro igualado a 0, sigue 0, entonces me queda x1, x2 cuadrado, diferencial x1, más x1 cuadrado, x2, diferencial x2 cuadrado, más seno de t por diferencial de t. Bien, esta es la forma pfaffiana. Entonces, las coordenadas generalizadas, x1 la vamos a llamar q1, x1. Y la otra coordenada que vemos, x2, la vamos a llamar q2. Bueno, esto lo voy a correr de lugar para ver que estos dos términos es la sumatoria. Estos dos términos es la sumatoria, j igual 1 hasta m, que es 2, de c sub ij por diferencial q sub j más c sub i por diferencial de t igual a 0. Este término es este. Y estos dos son la sumatoria de 1 a 2. Es decir, que este término es el C11 y este es el C12. Y este es el término C1. Y las coordenadas generalizadas, como dijimos recién, x1 lo llamamos q sub 1 y a x2 lo llamamos q sub 2. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es integrable o no es integrable? Estas son las condiciones que tenemos que hacer satisfacer. Si se satisfacen, esta expresión es integrable. Si no se satisfacen, no es integrable. Entonces, tengo una sola restricción que estoy analizando, ¿sí? Es decir, si tengo una sola restricción, K es 1. Y tengo dos coordenadas generalizadas, entonces M es 2. Tengo una coordenada y M es 2. Es decir, que este I será 1 y J varía de 1 a 2, que es lo que tengo aquí. Entonces, venimos acá. La derivada de C11 respecto a Q2 será igual a la derivada de C12 respecto a Q1. ¿Se satisfacerá esto? Veámoslo. La derivada de C sub 1,1 respecto de Q2. La derivada de C sub 1,1, ¿qué es eso? Respecto de Q2, que es X2. ¿Cuánto vale? Vale 2 veces X1 por X2. Esto vale 2 veces X1 por X2.
Seguimos acá. Y la derivada de C sub 1, 2 respecto a Q sub 1 será la derivada de C sub 1, 2 respecto a Q sub 1, que es X1. Entonces es 2X1 por X2. Y esto vale 2X1 por X2. ¿Qué significa? Que la igualdad se cumple. Esta condición se satisface. Ahora hay que ver si se cumplen estas. Entonces es la derivada de C sub 1 respecto a Q sub 1, la derivada de C sub 1, 1 respecto, al tiempo. La derivada de C sub 1, 1 respecto del tiempo. Y hay dos aquí, porque es la derivada de C sub 1 ahora respecto de Q2 igual la derivada de C sub 1, 2 respecto del tiempo. Bueno, veamos. La derivada de C sub 1 respecto a X1, aquí. La derivada de C sub 1, que depende únicamente del tiempo respecto a X1, es evidentemente 0. Y la derivada de C1, 1, que es respecto al tiempo, es 0. Por lo tanto, esto es 0 y esto es 0, o sea que esta se verifica. La derivada de C sub 1 respecto a, en este caso, X2, C sub 1 respecto a Q sub 2, que es X2, esta depende del tiempo únicamente, entonces cuando derivo C sub 1 respecto a Q sub 2 es 0. Y cuando derivo C sub 1, 2, que es esta, respecto del tiempo, claramente es 0. Entonces, esta es 0 y esta es 0, o sea que se verifican las dos. Significa que se verifican todas las condiciones. Por lo tanto, esta restricción, que es de velocidad, es holónoma. Esta es una restricción holónoma. Es reónoma porque tiene el tiempo explícitamente indicado, holónoma. Reónoma. Y es acatástica porque C1 es distinto de 0. Esta es una R. Acatástica. Entonces esta restricción es holónoma, reónoma, acatástica.